Dios te bendiga de una manera especial. Este es tu programa radial Gente de Valores a través de Radio CTC en la 99.3 FM. Y yo soy el pastor Elido Méndez, quien estará contigo en este hermoso viernes, compartiendo un tiempo de la palabra del Señor. Y quiero hablarte bajo el título Preparándonos para el reino de Dios. La palabra en el libro de San Mateo capítulo 13 no utiliza la parte de reino de Dios, pero para Marcos y Lucas sí lo utilizan. Mateo utiliza más lo que es el reino de los cielos. Habla del reino de los cielos, pero ¿por qué Mateo no menciona el reino de Dios, sino el reino de los cielos? Recuerde que Mateo está escribiéndole específicamente a judíos, quienes tenían cierta religiosidad, eran meticulosos con escribir el nombre de Dios para no tomarlo en vano, y esto lo llevaba a ciertas prácticas cada vez que ponían el nombre de Dios. Por lo tanto, Mateo suele decir reino de Dios, y el mismo Cristo pues mencionó a los judíos el reino de los cielos, reino de los cielos, igual que Mateo en esta parte. Y vamos a hablar sobre el capítulo 13 específicamente del libro de Mateo, hablando sobre este reino de los cielos. ¿Por qué darle tanta importancia al reino de los cielos? La misma Biblia dice: he aquí que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implica que el reino de los cielos se haya acercado? ¿Y de qué manera se acercó el reino de los cielos a la humanidad? Fue a través de Cristo Jesús el Salvador. Al venir Cristo, al humanarse Dios y venir a la tierra, esto acercó el reino de los cielos o el reino de Dios a los humanos, a los seres humanos de todo el mundo. Entonces, esto nos permite a nosotros disfrutar de las misericordias de Dios, de la bondad de Dios, de la presencia de Dios ahora en medio nuestro. Y dice la Biblia en el capítulo 13 que el Señor Jesucristo, para enseñarle acerca de este reino de los cielos, utilizó diferentes parábolas. Dice las escrituras que saliendo de la casa, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, saliendo de la casa, dice que se subió en una barca en el mar, se subió, y los demás estaban allí en la playa, y él empezó a enseñarles. Lo primero que Jesús le enseña es acerca de la parábola del sembrador. Dice que les hablaba en parábolas. Las parábolas eran como un tipo de idioma, era una forma, una manera de hablarle a la gente que pudieran comprender o que pudieran descifrar pues de lo que se le estaba hablando. Claro que no todos entendían las parábolas. La primera parábola que el Señor les hace es la parábola del sembrador. Y él les dice: el sembrador salió a sembrar. Y dice que empezó a tirar la semilla. Y una parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte cayó entre espinos. Una parte cayó entre pedregales y otra parte cayó en buena tierra. Y él les habla de esta parte y les está enseñando sobre esto, y él le dice: parte de la semilla cayó junto al camino, pero, y dice la palabra de Dios, otra parte cayó en pedregales. Y él empieza a decir: cuando la que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Las que cayeron en pedregales, vino, creció, ¿verdad? Pero el sol le dio tan duro que no pudo permanecer y murió. La que cayó entre espinos, las espinas crecieron y la ahogaron, por lo tanto tampoco pudo crecer y pudo dar fruto. Pero hubo una que cayó en buena tierra y esta dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice la Biblia que todo el mundo se quedó ahí con esta enseñanza sobre una semilla que fue regada, que cayó en diferentes terrenos, la misma semilla, pero que solo una dio fruto de diferentes maneras. Dice la palabra que entonces Jesús se separó del lugar y se fue con sus discípulos.
Y dice la Biblia en el versículo 18 que Jesús tiene que explicarle la parábola del sembrador a sus discípulos. ¿Qué ocurrió? Dice el versículo 18. Vosotros pues escuchad las parábolas, la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien la semilla que se sembró cayó junto al camino. Hay mucha gente que oye el mensaje de la palabra de Dios. Hay mucha gente que escucha el mensaje de Dios a través de diferentes maneras, a través de una canción, a través de una emisora, a través de un sermón que alguien se para cerca de su casa y empieza a predicar la palabra, a través también de una palabra en una iglesia, de diferentes maneras, a través de un mensaje que le llega por WhatsApp o por Facebook, de alguna frase hermosa. Escuchan la palabra, pero ¿qué sucede? No la entienden. No entienden. Dice muy bonita, pero no entiendo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no entiendo. No entiendo cómo es que si Dios es mi pastor, yo tengo tantas dificultades, tantas necesidades. Yo no entiendo. No entiendo cómo es que si el Señor me tiene bajo sus alas, como dice Salmo 91, ¿por qué me llegan los golpes directamente? Yo no entiendo lo que Dios habla de salvación y perdición. Hay gente que oye el mensaje, le parece bonito, pero no lo entiende, no puede comprenderlo y por lo tanto no lo acepta ni tampoco lo practica. Esta es la semilla que cae en el camino. Dice, viene el maligno, se aprovecha y no deja pues que permanezca la palabra en esta persona. El versículo 20 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra. Hay algo, todos oyen la palabra, todos son un terreno donde cae la semilla. Dice, ellos oyen la palabra y enseguida la reciben con gozo. Wow, ese mensaje me tocó, esa palabra me llegó, esa palabra sí es de verdad, lo que dice es la verdad, yo lo entiendo, yo sé, esto entienden la palabra. Los que fueron sembrados en pedregales entienden la palabra, le cae en el corazón. Su mente es no confundida, sino que es abierta y sus ojos son abiertos a la verdad. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia, esto cae en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Dicen, yo voy a cambiar, yo necesito cambiar, yo necesito ser diferente, yo estoy mal. ¿Entienden? Se arrepienten, sí, se arrepienten, se sienten compungidos, hasta lloran, se sienten mal. Y dice, pero a causa, dice, viene la aflicción, viene la persecución y enseguida tropieza y cae. Vienen los ataques, los amigos empiezan a burlarse, viene la prueba, a ver si es verdad, a ver de qué estás hecho. El sol candente son las pruebas, ese calor son las pruebas, a ver de qué estás hecho. Si realmente tienes raíces profundas en Dios, si de verdad la palabra de Dios ha hecho un efecto en ti de tal manera que está dispuesto a sacrificarte por la causa de Cristo, a entregarlo todo por él. Hay gente que a veces dura hasta un mes, 2 meses, 3 meses visitando la iglesia y el mensaje les llega y el mensaje les cae y ellos hasta cambian la forma de hablar y cambian la forma de dirigirse y tratan y quieren, de verdad, ellos quieren ser cristianos, ellos quieren cambiar de vida, ellos saben que las cosas no están bien, pero llega la prueba, llega la tentación, vienen los problemas, vienen las dificultades, llega la escasez o te toca la enfermedad, los ataques de los amigos, las invitaciones de los amigos a ciertos lugares, llegan las palabras y empiezan a confundirte la mente. ¿Y qué sucede? Empiezas a descuidarte, no aguantas porque no tienes profundidad.
No tienes profundidad en la palabra. La semilla no ha echado suficientes raíces en ti. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que ese fuego, ese calor, esas pruebas te turban de tal manera que te secas y te mueres. Es lo que vemos en muchas personas que dicen, sí, yo duré 2 meses, 3 meses, 1 año en la iglesia, pero no fue fácil, tuve muchas pruebas, me vi enfermo, o se enfermó mi mamá, o me botaron del trabajo y me dio muy duro, no entendía por qué me pasaba esto a mí, por qué si yo estaba buscando de Dios, por qué si yo estaba haciendo todo lo posible por cambiar. Es más, yo cambié muchísimo. Yo dejé muchas cosas por ser evangélico, por ser cristiano, pero de nada valió. Me sentí solo, sentí que Dios no estaba conmigo. ¿Sabes qué significa eso? No significa que Dios te abandonó en ningún momento, significa que no echaste raíces en Él. Significa que tus raíces no fueron profundas en Dios y eso no te permitió continuar, pero no, la culpa no fue de Dios. No fue que Dios quiso que tu corazón o tu terreno fuera de piedra y no de tierra buena. Simple, es que todo lo que había en ti se manifestó cuando llegaron las pruebas y las dificultades. Ahora, yo no puedo decirte por qué razón las palabras no profundizaron en ti. Yo no puedo decirte qué pasó, qué ocurrió en el camino, pero tú puedes hacer una retrospección en tu vida y ver qué pasó, qué ocurrió, qué tanto tiempo le dedicaste a la palabra de Dios, qué tanto dependías de la oración, con qué frecuencia te congregabas y estabas con cristianos, con personas que pudieran hablarte la verdad, con personas que pudieran ayudarte, qué tanto tiempo tú dedicaste a profundizar en la palabra, a conocer más la palabra de Dios, a conocer más acerca de ese camino en el cual empezaste a caminar. Entonces, no echaste raíces fuertes. Sí, echaste raíces, pero no eran fuertes, no eran profundas. No pudiste permanecer. La culpa no fue de Dios. La culpa no fue de la iglesia. La culpa no fue de los hermanos. No fue de la tentación ni la prueba. Simplemente fuiste tú. Tú eres el terreno. Tú eres el terreno en el cual la semilla fue sembrada. Lo demás, cosas que pasan a todo el mundo. Y dice la Biblia, pero al no tener raíz profunda en sí mismo, sino que solo era temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y dice, y aquel que sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Este también oye la palabra, también la oye. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿A qué se refiere esto? Los afanes, el desear más, el querer más. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Dice la Biblia, no se puede servir a 2 señores, porque amarás más a uno y aborrecerás a otro, o viceversa. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, el empleo a veces te ahoga, los afanes, el adquirir, el tener más. Pastor, hoy no puedo porque es que conseguí un trabajito, es que tengo muchas cosas que hacer, es que ahora mismo estoy en mala, es que las cosas no están bien y todo esto, todos los afanes, es que yo creía que iba a ser diferente. A muchos nos vendieron que cuando viniéramos al evangelio, cuando fuéramos cristianos, íbamos a ser ricos, porque nos iba a sobrar el dinero, porque ya no vas a beber, ya no vas a andar en discotecas, ya no vas a andar en los bares, ya no vas a estar compartiendo con gente que te consume el tiempo y el dinero, entonces te vas a volver millonario. Mentira, tenemos otros gastos. Ahora, ese amor al dinero, ¿qué va a hacer? Va a ahogar
esos afanes, todo eso va a ahogar la palabra de Dios en ti. No significa que no trabajemos, que no nos esforcemos. Lo que significa es que nuestro Dios no sea el dinero y que el afán no ocupe el lugar de Dios en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. No permitamos, dice aquí, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye, le gusta, la entiende, pero las preocupaciones del mundo, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué será de mí, qué será de mis hijos, qué será, y qué si no. Dice, todo esto, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. No te dejan crecer. Quiere, lo desea, pero todo lo que hay encima, cuando quiere subir, choca. Y lo que hay al lado choca y choca y choca, porque no es libre. Dice la Biblia, al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Pero la Biblia dice, pero aquel en quien se sembró la semilla, recuerda que nosotros somos ese terreno, aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Aleluya. Una semilla en diferentes terrenos, pero buenos, tierra buena. Una con un poquito más valor que la otra, pero hubo una que dio fruto al 30. Y hubo otra, un chin mejor, en un mejor terreno, más cerca del agua, que dio al 60. Y una donde los minerales, el agua, el terreno, el sol, muchas cosas. Y este dio fruto al 100 por uno. Pero nótese que esta buena tierra, sin importar la cantidad de fruto, lo que se valora aquí es que dieron fruto. No importa si tú lo das al 30, si lo das al 60 o si lo das al 100 por uno. Lo importante es que das fruto, que la semilla produjo en ti, que se ve que de verdad tus raíces han profundizado en Dios. Y vienen las pruebas y vienen las tentaciones. No significa que estas no tuvieron problemas. Sí, hubo dificultad. Sí, hubo muchos problemas en el camino. Sí, el diablo intentó también arrebatarle lo que había sido sembrado. Sí, también tuvo afanes, se enfermó, hubo preocupación, hubo dificultades, pero sus raíces profundizaron en la palabra, en Dios, en el llamado que le habían hecho, que permaneció. También dice la Biblia que el Señor hizo otra parábola. Por si acaso no entendieron esta, dice, le hizo la parábola del trigo y la cizaña. Y dice la Biblia que esta parábola le habla de que el sembrador salió también a sembrar. Y la tierra era buena. Toda la tierra era buena. Y dice las escrituras que cuando sembró, dice que también vino el maligno. Vino el malo y también sembró cizaña. Juntamente lo echó donde se había sembrado la buena semilla. Y dice que ambas empezaron a crecer. Y hubo preocupación en los sirvientes, en los trabajadores de aquel hombre. Y ellos le dijeron, Señor, mira, la cizaña está creciendo al junto del trigo. Va a llegar un momento en que no sabremos qué es qué, porque se parecen mucho. ¿Y qué hacemos? Vamos y la cortamos. Y él dijo, no, cuidado, no corten la cizaña, déjenla ahí, no hay problema, déjenla ahí. Y entonces el Señor
los discípulos se quedan, oye, ¿cómo es que van a crecer el trigo y la cizaña juntas? Yo no entiendo eso. ¿Por qué dejarlos crecer juntos? Y en el versículo 36, Jesús tiene que sentarse otra vez con sus discípulos. Dice, entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, óyeme, si no entendimos la del sembrador, ahora entendemos menos la del trigo y la cizaña. Eso no, nos entró por aquí y nos salió por ahí. No entendemos de qué nos hablas. Explícanos. Dice, explícanos esta la cizaña. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo, dice, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a ángeles, y recogerán de su reino, dice, y enviarán a los ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí sigue dando la enseñanza y sigue hablando, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. O sea, a ti no te toca. Él habla, tienen que crecer juntos, pero llegará el momento, llegará el día, llegará la hora en la que el Hijo del Hombre, el mismo que sembró en todos, va a enviar a sus ángeles, y he aquí que van a recoger. Y dice, recogerán primero la cizaña, van a limpiar la cizaña, y dice, y luego entonces la echarán en el fuego, pero al trigo lo van a separar y lo llevarán a la presencia de su Señor. Hablando de las personas, hablando de los tiempos del fin del mundo, hablamos del reino de Dios en esta tierra, pero el reino de Dios no siempre estará para nosotros en esta tierra. Habrá un momento en que el Señor mismo ha de venir con sus ángeles y separará el trigo de la cizaña, llevará a los suyos que son trigo a su presencia, y a la cizaña, que son aquellos que no obedecieron, que sirvieron de piedra de tropiezo, que la palabra no creció, que la oyeron pero no la entendieron, que la oyeron pero no se mantuvieron, que la escucharon pero los afanes y los problemas lo ahogaron. Estos mismos serán echados en el horno de fuego, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros hemos oído muchas veces del fin del mundo, de la venida de Cristo, de que Jesucristo viene pronto, de que su venida está cerca, pero solamente la escuchamos. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo valoramos? ¿La aceptamos y cambiamos de vida? ¿O nos entra por aquí y nos sale por aquí? ¿O nos entra, no la entendemos, o entra la palabra, la entendemos, nos emocionamos, entendemos que tenemos que cambiar, pero no cambiamos? O los afanes y los problemas no nos permiten, no nos dan la facilidad para mantenernos en la voluntad de Dios, en su camino, en su voluntad, y perseverar en el evangelio, y que su palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? Si somos trigo, seremos recogidos para bien. Si somos cizaña, entonces seremos echados al horno de fuego. Recuerda, este es tu programa radial, Gente de Valores, y estamos en Radio CTC en la 99.3 FM desde Atoyac. Yo soy el pastor Elido Méndez y llegamos a ti gracias a Iglesia Cristiana Dios Restaura. Estamos situados en la calle 17 de abril, esquina Filomeno de Rocas. Y te recuerdo que este sábado a las 7:30 tenemos culto, y el domingo a las 10 de la mañana. Si no tienes dónde congregarte, acompáñanos, estamos para servirte. Dios te bendiga de manera especial.